Bueno, primero que todo, pues no sé, quisiera que en muy pocas palabras te presentes, como quién eres y ese tipo de cosas. Mi nombre es César Torres Quijano y yo soy abogado de la Universidad de Nariño. Soy especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente estoy haciendo una maestría en Historia con la Universidad del Cauca, en la que estoy pendiente de la presentación del trabajo de investigación. Bueno, ¿por qué decidiste hacer tu maestría en Historia como tal? ¿Cuál fue el principal motivante para ello? El principal motivante es porque pues yo, como soy especialista en Derecho Constitucional, el Derecho Constitucional, para poder entender todos los procesos históricos que han desembocado en la normatividad, porque un abogado no solamente debe estudiar la normatividad, sino el proceso que ha llevado a ese punto, y más en el Derecho Constitucional, que es como la base de todos los ordenamientos jurídicos en el mundo actualmente. Entonces, digamos, el estudio de la historia como tal, considero que me permite ampliar de una manera más contextualizada todos los procesos que conllevaron, por ejemplo, pues, a determinados fenómenos en mi campo de estudio. Dentro de este campo de investigación de la historia, digamos, ¿cuál es la rama o digamos el aspecto que más te interesa a ti? Pues el que más me interesa a mí, yo en la Universidad de Nariño pues trabajé, no me gradué por judicatura, sino por trabajo de grado como tal. El trabajo de grado que en ese momento me interesó realizar fue un estudio de caso del caso de Gonzalo Rodríguez, que fue un personaje que en 1564 se rebeló contra las autoridades españolas, fue capturado y pues lo ajusticiaron. ¿Qué fue lo que me interesó? Desde mi campo de estudio, que es el derecho, y básicamente en ese trabajo me puse a analizar cómo eran las condiciones de investigación, de cómo se establecía por las autoridades que una persona era culpable de lo que en ese momento se llamaba el hierro de traición. Pues en ese momento la concepción de delito no era como tal delito, sino pues una como mixtura entre pecado, entre delito, entre varias cosas. Entonces el trabajo básicamente, pues desde las limitaciones propias de un trabajo de pregrado, fue básicamente contextualizar todas esas condiciones de lo que es el derecho penal colonial, de esa primera época. ¿Y podrías contarnos un poco de tu trabajo como investigador ahora en tu maestría como tal? Y en la maestría, pues después de terminar la universidad, pues hice la especialización en Derecho Constitucional. En la especialización en Derecho Constitucional con la Universidad Nacional, pues lógicamente uno de los grandes referentes era no tomar los textos normativos como generalmente cree que la gente hace uno como abogado y repetirlos como loros, sino cuando es el derecho constitucional, el referente hay que saber históricamente cómo se ha construido. Los derechos fundamentales no son una construcción que se haya dado porque sí, sino tiene todo un proceso histórico. Las formas de gobierno de los estados, la forma del estado, la forma de cómo la gente actualmente, por ejemplo, puede exigir la garantía de sus derechos, ha sido todo un proceso histórico y no es algo como la gente piensa que eso se da por circunstancias casuales, sino que hay todo un proceso que se amalgama en un periodo de tiempo que da como el resultado la consolidación de ciertos fenómenos jurídicos. Bueno, ya yendo hacia otro lado de la entrevista, ¿cómo ves el estado actual de la investigación en nuestro país y en nuestro departamento? Pues en el país, en el país y en el departamento, pues hay que, de la investigación histórica, pues han habido avances en el sentido de que ya no es el referente antiguo de que solamente la confrontación entre la historia patria y la nueva historia, sino que actualmente hay, digamos, como más avances en establecer que
que el estudio de la historia no parte de personajes históricos como los héroes, ¿ya? Sino que parte de determinar el contexto como tal, y en la determinación de ese contexto entonces uno puede establecer cuáles fueron los procesos que realmente pues, se reflejan en... Espera, estoy muy enredado ahorita. Tranquilo, habla. Igual esto se va a editar. Bueno. No te preocupes. Entonces, a ver, en investigación histórica, pues, digamos que ha tenido un avance. Ya no estamos en la época, pues, en principios del siglo XX, en que era la historia patria, en que el modelo era consolidar como un relato nacional progresivo sobre de cómo pues se construyó la nación, sino que antes, al contrario, actualmente lo que estamos buscando es por qué no se ha podido consolidar la nación en Colombia. ¿Para qué sirve la historia en ese sentido? Para determinar cuáles son esos procesos complejos que como región y como regiones en Colombia pues han conllevado, digamos, que no tengamos como siempre se trató de comparar en el siglo XX, que por qué Francia sí, por qué nosotros no, por qué en los estados europeos sí, por qué nosotros no, y no, más bien desde nuestra propia historia tratar de sacar nuestras conclusiones respecto de por qué se ha consolidado el Estado. Entiendo. Siguiendo en ese punto, ¿cuál crees que es la importancia, digamos, o el rol más importante, valga la redundancia, de la historia, ¿sí? En una persona, en el ser humano en general, en la sociedad en la que vivimos? Pues el rol más importante es que la persona, cuando conoce de su historia, puede establecer cómo se ha configurado su realidad, puede establecer de manera más clara por qué suceden ciertos fenómenos en determinado momento, y pues no tanto como la historia como la concebían los romanos de la historia como madre de la vida, sino... Entonces, ¿para qué le sirve la historia de una persona? Pues para encontrarse consigo misma, para establecer por qué ha llegado a ese punto, por qué las circunstancias, por ejemplo, sociales, políticas, están así en esta realidad. ¿Por qué? Porque la historia no es un diálogo solamente sobre el pasado, o sea, sobre lo que pasó años atrás, sino que la historia debe en un momento determinado permitirle a una persona hacerle como, no sé cómo es el término concreto, una perspectiva hacia futuro. Una perspectiva hacia el futuro para establecer sus condiciones de vida y las condiciones sociales de su propia sociedad. Bueno, ya yéndonos un poco más a tu vida familiar, a tu vida personal, tengo entendido que tú eres nieto de Alberto Quijano Guerrero. ¿Quién era para ti Alberto Quijano? O sea, lejos de quién es para todos los pastuzos Alberto Quijano Guerrero. Sí. Pues Alberto Quijano Guerrero era mi abuelo, él es, digamos, la persona que yo más admire y admiro pues en mi existencia. ¿Por qué? Porque él como tal, él, aunque pues estudió en el Colegio de la Inmaculada a principios del siglo XX, la Inmaculada pues era uno de los colegios como más importantes de aquí de Pasto, él quedó huérfano de papá y le tocó entrar a trabajar directamente, a sustentar a sus dos hermanas, porque la otra hermana estaba en Popayán, y a su madre. En esa época pues las mujeres no estaban bajo la tutela pues del hombre de la casa, y él, pese a esas limitaciones, él de manera autodidacta se formó en literatura y en historia. Él de hecho fue profesor de la Universidad de Nariño en el área de literatura y estuvo vinculado a la Facultad de Educación hasta los años 80, en que ya pues por
pues se pensionó, y fue rector y se pensionó. Y en el campo de la historia, porque él mantuvo un diálogo constante con... O sea, hay que entender el contexto de esa época. Pasto en esa época era mucho más pequeño, digamos, la población era menor, el acceso a educación superior era muy limitado, entonces digamos que entre comillas la élite intelectual de ese momento era muy reducida. Él desde su formación autodidacta pudo entrar a debatir con esa élite. De hecho, por ejemplo, el ingreso de él a la Academia Nariñense de Historia, que hay que recordar otra cosa, o sea, en la Universidad de Nariño pues hasta el día de hoy no hay un programa como tal de formación profesional en historia. Hay licenciatura en ciencias sociales, pero eso es, digamos, otro enfoque. Desde su campo y desde su formación autodidacta pudo establecer un diálogo con las personas de la Academia Nariñense de Historia, que en ese momento pues era como el centro académico desde donde se hacía el trabajo de divulgación de la historia regional, del pensamiento sobre historia desde lo nuestro, ¿ya? Y él ingresó, se vinculó a la Academia de Historia, y desde ahí pues a través de la edición de muchos artículos en la revista de historia, él fue el director de la revista de historia de la Academia, él pues ayudó mucho en el proceso de divulgación de la historia regional. De hecho, ya cuando él fue presidente de la Academia Nariñense de Historia en los años 80 y hasta pues que murió en el 95, el enfoque que a él más le interesaba del estudio de la historia era el estudio de la historia regional. Pues como quitando un poco de ese debate del siglo XX, de que la historia patria, sino que darle más relevancia a los personajes, a los procesos históricos desde la región. Y en esas mismas palabras, ¿para ti cuál crees que es el principal aporte de Alberto Quijano como investigador, ya, digamos, a la academia en general, a la sociedad en general? El principal aporte como investigador de él, o digamos, ¿cuál crees que es para ti su trabajo más representativo? Pues el más representativo, y digamos desde del que siempre le preguntaron y siempre le consultaron, es precisamente, él realizó el trabajo de incorporación a la Academia Colombiana de Historia en el 88 sobre Gonzalo Rodríguez, es el personaje que mencioné anteriormente, un personaje que en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, cuando Pasto no había tenido ni aproximadamente unos 20 o 30 años de fundación, se rebela contra la corona, es descubierto y es ajusticiado. Entonces él, a partir de fuentes documentales por ejemplo, de Juan Friede, hace el análisis. Y ¿cuál es la importancia de ese análisis? Es un análisis desde la región, desde el contexto histórico local, para establecer cuál fue el contexto de esa rebelión. No fue simplemente un relato de que tal día pasó esto, el otro día pasó esto, el otro día pasó esto, sino trató de vincular todo ese contexto en el análisis de ese caso. Gonzalo Rodríguez murió descuartizado. Sí, o bueno, sufrió esa pena que se aplicaba contra los traidores en esa época. Dentro de tus papeles, de tus documentos, de lo que has estudiado, ¿tú crees que es posible encontrar un lugar de los restos, o si es posible rastrear el domicilio, la casa que supuestamente fue derruida con sal, ¿sí? De Gonzalo Rodríguez? ¿Crees que exista aquí en esta ciudad, digamos, un lugar donde se puede decir aquí estaba la casa de Gonzalo Rodríguez? La verdad, o sea, y el problema fundamental de la investigación histórica, y que es muy parecido a lo que uno hace en el trabajo pues en la Fiscalía General de la Nación, en el trabajo de investigación penal, es precisamente buscar esas fuentes. O sea, podemos, de las fuentes con las que disponemos actualmente, que son esas primarias, por ejemplo las de Juan Friede, apenas conocemos sobre el personaje. ¿Por qué?
no solamente era la pena de descuartizamiento o pues la pena corporal infligida al personaje. En ese momento el derecho penal colonial estaba orientado más hacia al saneamiento de la sociedad como un cuerpo social. Si una persona era condenada a la pena de muerte en cualquiera de sus formas, lo que se buscaba era extirpar ese cuerpo y borrarlo de la memoria. Precisamente por eso es que se imponen esas penas, digamos, accesorias, como sembrar de sal el solar y borrar de todos los registros al personaje, porque lo que se buscaba era eliminarlo del conocimiento. Y desde el siglo XVI hasta acá, pues tenemos las fuentes sobre lo que hicieron las autoridades como tal, los informes que mandaron. En ese momento todavía pertenecíamos a la Real Audiencia de Santa Fe. Hacia allá se fueron los informes de los alcaldes ordinarios, y pues básicamente no conocemos ya aspectos particulares y personales del personaje, como actualmente, por ejemplo, pasa lo mismo con Agualongo. De Agualongos, ¿qué conocemos de los aspectos personales de su primera pues época de vida? Que él nació y creció en el sector de Ullahuanga, que es pero pues no conocemos como para decir en este sitio fue que nació y en este sitio fue que vivió. Entonces, el trabajo del investigador en historia o por ejemplo como lo que uno hace en la investigación en un proceso penal es tratar de reconstruir la realidad histórica, pero uno no puede partir de supuestos, uno debe partir de situaciones fácticas que le permitan hablar desde las fuentes. Lógicamente, pues todo eso acompasado con una hermenéutica de los textos y de las fuentes que le permitan pues establecer digamos el contexto de los hechos, para no quedarnos solamente en lo que dice el papel, en lo literal, sino reconstruir como tal la realidad histórica. Claro. Ya para finalizar esta pequeña entrevista, dentro de esta ciudad que pues, se tiene entendido que es una de las más viejas, no solo en Colombia, sino en América, ¿cuál crees que es ese aspecto que más te vincula con ese siglo XVI que trabajaste en tu tesis de pregrado como tal, o que trabajó tu abuelo respecto a la figura de Gonzalo Rodríguez, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo que más te vincula como tal a ese siglo XVI en la actualidad? En la actualidad, las supervivencias del siglo XVI, digamos, porque es otra cosa importante del trabajo de la historia. Las fuentes no solamente son lo escrito. En un trabajo de investigación histórica uno tiene que reconstruirlo a partir de tratar de interpretar de todos los vestigios que uno tenga de cierta época. Vestigios de esa época, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿qué nos queda? La configuración de la ciudad por plazas, por encuadratura. Que también nos queda, por ejemplo, todavía es identificable la configuración de los pueblos indígenas alrededor de la ciudad, del asentamiento hispánico. ¿Qué nos queda, por ejemplo? Lo que vemos, por ejemplo, aquí en esta plazoleta, la configuración de los templos como cercanos a los centros de poder de Gonzalo Rodríguez, donde fue que se ocurrió el ajusticiamiento. A él lo ejecutaron en la plazoleta de Rumipamba, lo que se llamaba Ingapamba, o que actualmente se llama de San Andrés, donde queda actualmente incluso la alcaldía municipal. ¿Por qué? Porque no solamente era ajusticiarlo en cualquier parte, porque hubieran podido ajusticiar a cualquier monte sin que nadie se diera cuenta. Es importante, o era importante para las autoridades de esa época en el tratamiento, digamos, de esas conductas que ellos consideraban reprochables, que la sociedad como cuerpo social se diera cuenta de cuál era la pena que le imponían a una persona por salirse de determinadas normativas no como las conocemos actualmente, que por ejemplo el Código Penal con sus artículos, porque en esa época eso no existía, eso es apenas desde el siglo XIX para acá, pero sí dentro de lo que la misma sociedad consideraba como reprochable. ¿Qué era lo más reprochable en esa época? Si el poder real estaba sustentando el poder religioso, porque el rey era garante pues de la religión, incluso de sus súbditos, que una persona se
se sublevara contra la figura del rey o sus representantes, porque pues, el rey estaba en España, no estaba aquí en América, implicaba que el castigo a esa persona debería ser tan ejemplar que existía recordación de que eso no se debía hacer. Y lo que te comentaba hace rato, pues el cúmulo de penas accesorias que también existían, no solamente era con las penas corporales contra la persona, sino borrarlo de la memoria, destruir la casa, bueno, en fin, todo ese montón de castigos que se imponían en la época. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y pues esperamos volver a encontrarnos en otra ocasión. Listo. Muchas gracias. Bueno.